Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. Les vamos a mostrar las noticias más importantes de este día. Bienvenidos. Buenas noches. El calendario nos marca que ya es 6 de julio de 2021. Tenemos como siempre pues 1 hora y 30 minutos de información y vamos a comenzar Hechos Emisión Estelar con nuestros titulares. El ministro de Hacienda llegó a la Asamblea Legislativa para presentar una serie de iniciativas relacionadas a nuevas peticiones de financiamiento para la recuperación económica. Aunque dicen no oponerse al aumento del salario mínimo, representantes de la Cámara de Comercio señalan que fue necesario un análisis técnico sobre la propuesta. Conozca más de la posición de esta gremial empresarial. Es el preciso momento en que los cuerpos de socorro lucharon para recuperar los cuerpos de las víctimas de un aparatoso accidente en las cercanías del Redondel Integración. El saldo fue trágico. Ante el incremento de casos de COVID-19, epidemiólogos proponen a las autoridades definir estrategia como la implementación de restricciones, incluso hablan de una posible cuarentena. Durante su visita a Guatemala, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, se reunió con el presidente Alejandro Yamatei. Los temas centrales fueron la migración irregular y el combate del crimen organizado. Comenzamos con el detalle de las informaciones que tenemos para esta noche. La Asamblea Legislativa va a estudiar 4 nuevas iniciativas presupuestarias encaminadas a enfrentar la pandemia por la COVID-19 y empleabilidad. Más detalles se los presentamos en este primer informe de esta emisión. A través de un reembolso de gasto de inversión de $600 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica, el ministro de Hacienda busca restituir los fondos erogados del presupuesto general de la Nación para financiar Firempresa. De acuerdo con lo que explicó el ministro Alejandro Zelaya, los fondos servirán para reactivar la economía y la política fiscal del país. Ahora serán reembolsados a la Caja Fiscal del Estado, el cual tendrá libre disponibilidad. Evidentemente, pues hemos otorgado esa facultad o esos destinos a los compromisos generales del Estado o las obligaciones generales del Estado, como se conocen rubros presupuestarios siempre, y se van a destinar 74 millones para que diferentes instituciones, como CEPA, por ejemplo, pueda invertir en recuperar algunas de sus actividades que hasta el momento todavía no se han podido recuperar. Asimismo, anunció un préstamo de $50 millones con el BCE que servirán para el financiamiento de la brecha presupuestaria de este año. Son las 2 operaciones, son deudas que ya estaban aprobadas en el marco del presupuesto 2021. Estas son operaciones que ya estaban contempladas dentro del presupuesto y que ayudarán a financiar nuestros programas de renovación de hospitales, entrega de computadoras, renovación de escuelas, entre otros. El ministro también presentó 2 refuerzos presupuestarios, uno de ellos de $276.000 para el Instituto Nacional de la Juventud, proveniente de un donativo de Luxemburgo, y el otro es de $475.000 para el Registro Nacional de las Personas Naturales. Para la entrega de DUIs en el exterior, nuestros compatriotas en el exterior siguen teniendo dificultades para que la red de consulados salvadoreños atiendan las solicitudes de documentos de identidad personal. La diáspora tendrá mejores facilidades para participar y para poder hacer valer sus derechos como ciudadanos. Estas 4 iniciativas fueron incorporadas dentro de la plenaria y se enviaron a las comisiones correspondientes para su estudio durante los próximos días. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos. Y el nuevo jefe de fracción legislativa del FMLN, Jaime Guevara, explicó que su nombramiento se hizo cumpliendo el proceso establecido dentro de su partido político y la decisión fue tomada por el Consejo Nacional pese al desacuerdo de 2 diputadas de su propio partido. Además, Guevara descartó tener alguna relación con otros partidos políticos. Este servidor no representa a ningún ex dirigente, en primer lugar, no represento a ningún grupo político interno, por decirlo así, del cual se me señala, ni mucho menos alguna vinculación con el actual presidente de la República, Bukele, ni con la bancada de Nuevas Ideas. Y el 29 de junio el secretario de nuestro partido también insinuó de que iba a llevar el tema al Consejo.
tampoco hubo ninguna objeción, no hubo ningún comentario, y fue así como ya el fin de semana que ustedes supieron la noticia, es el Consejo como uno de nuestros organismos de autoridad de nuestro partido que toma la decisión. Muy bien, y en el caso del aumento del salario mínimo, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria sostiene que se debió realizar un análisis técnico que permita valorar los efectos negativos y positivos que implica esta decisión. Tenemos sus declaraciones en este reporte. El director ejecutivo de la Cámara de Comercio aseguró que la gremial no se opone al incremento del 20% al salario mínimo, pero insistió que era necesario realizar un análisis técnico para no afectar al sector productivo del país. Lo que siempre pedimos es que haya predictibilidad, es decir, que no se tomen las decisiones abruptamente, como ha ocurrido hoy, y que además haya un robusto análisis técnico que puede llevar varios días para tomar la mejor decisión, la más sabia, y que no afecte la economía nacional. Ambas condiciones no se han cumplido en este caso, eso es evidente. Señalan que en la reunión del Consejo no se tomaron en cuenta los argumentos del sector empresarial y que ya hay sectores que podrían verse afectados por la decisión. El caso de la caficultura y el agro, desde luego, ¿verdad? Los caficultores han sido bastante claros. Este es un tiro de gracia a la caficultura. Esas son sus palabras textuales. Más claro que eso creo que no se puede ser. Sostiene que hay incertidumbre en las micro, pequeñas y medianas empresas, tomando en cuenta que el fideicomiso no reembolsable que será entregado por Bandesal solo cubrirá un año a los sectores. Micro y pequeños empresarios pueden tener este subsidio y esto les ayudará un tiempo. ¿Qué va a ocurrir eventualmente si esto no es sostenible? Es algo que no sabemos, por ejemplo, es parte de la duda que tenemos. Habrá que ver en su momento si esto impacta o no impacta. Nuestra advertencia es que en el momento en que haya un impacto negativo, no vayan a salir diciendo que no se los advertimos. Según el gobierno, el incremento al salario mínimo debe hacerse efectivo el próximo mes. En ese sentido, Federico Hernández dice que la gremial desconoce cómo será el funcionamiento. No sabemos cómo va a funcionar, no sabemos de qué manera se va a entregar, no sabemos cómo la gente se va a inscribir en Bandesal, no sabemos si esta entrega va a ser mensual a través de planilla, contra planilla, después de pagar planilla, nadie sabe nada. Y aclaró que como sector empresarial formal cumplirán la ley del salario mínimo, haciendo efectivo el aumento desde el mes de agosto. Con imágenes de Ángel Flores, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. 30.000 verificaciones de precios ha realizado la Defensoría del Consumidor a nivel nacional para evitar que los comerciantes eleven los costos de los productos de la canasta básica ante el aumento del salario mínimo. Ricardo Salazar reiteró que seguirán vigilantes y estarán atentos a prácticas como el acaparamiento de productos. De momento el dato general nos está indicando entre un 55 y 60% de los precios que mantienen una estabilidad, incluso una disminución, y hay cerca de un 40-45% de los precios en los cuales estamos enfocando nuestros esfuerzos justamente de verificación porque hemos identificado alzas. Bien, y hasta la Fiscalía General de la República llegó el alcalde de San Martín para interponer 4 avisos por posibles delitos de corrupción cometidos por la ex administración municipal de ese municipio. Según el alcalde Mauricio Arias, un grupo de 5 personas se apropiaban de impuestos municipales y en los próximos días el alcalde asegura que llevará unas 9 denuncias más y el monto sustraído rondaría los $100,000, de acuerdo a lo que él dijo. No, pues aquí lo que queremos es que se haga justicia, ¿verdad? Lo que queremos es que estas personas que desfalcaron fondos que no eran de ellos, sino que eran de la gente, del pueblo, pues que se haga justicia, ¿verdad? Que en otras palabras, que sea la Fiscalía la garante de las investigaciones y haga justicia. El modus operandi de ellos era falsedad material. Llegaban a las empresas, emitían recibos falsos y cobraban esos impuestos que se quedaban en la bolsa de ellos, nunca llegó a tesorería de la alcaldía. Ese era el modus operandi. Cada mes ellos ya sabían qué empresa debía, entonces ellos iban a cobrarle directamente a la empresa. A continuación, hechos en la economía. Los consumidores son ahora agentes del cambio y son quienes demandan a las compañías y gobiernos un mayor compromiso social y medioambiental,
una tendencia que se apuntaba en la prepandemia, pero que ahora se ha visto acelerada a consecuencia de esta crisis, y también ha crecido el interés por las marcas socialmente responsables, aquellas en las que los consumidores se sienten reflejados e incluso orgullosos. De ahí que los productos ecológicos, éticos, de origen social o saludable se incrementen. También los consumidores están hiperconectados, capaces de informarse en tiempo casi real sobre lo que se compra o consume, y es que están dispuestos a cambiar sus preferencias basadas en las nuevas prioridades más responsables. Un comprador mucho más exigente que obliga a las compañías a tener un propósito auténtico, a asegurarse que no solo reconocen los gustos de sus clientes, sino también sus preocupaciones, aspiraciones y anhelos, a humanizar sus relaciones y a acercarse a los mismos a través de todos los canales, en especial el online. Ante ese panorama, la sostenibilidad y la rentabilidad están estrechamente vinculadas. Así, la sostenibilidad debe de dejar verse como un mero coste y pasar a ser entendida como una oportunidad para todos. España fue el tercer país en 2020 en el que crecieron las ventas en línea, aumentando un 36% respecto a 2019. Solo Argentina y Singapur experimentaron un incremento superior, y destaca también el aumento de un 15% de los pagos móviles. No obstante, si bien las cifras muestran cómo la pandemia provocó una aceleración del mundo digital y un consumidor más consciente con sus hábitos de compra y nivel de gasto, la progresiva estabilización de la situación sanitaria muestra también a un comprador que se siente mucho más confiado a la hora de visitar tiendas físicas y que, progresivamente, adquirirá más confianza a elevar su presupuesto en gastos no esenciales. Vamos a una pausa comercial. Ya volvemos. Médicos especialistas hablaron sobre la situación actual del COVID-19 en el país y de algunas medidas que podrían implementarse para frenar el incremento de contagios. Los casos de COVID-19 en el país han presentado una alza desde hace algunas semanas. El 4 de julio se tuvo 228 nuevos contagios, la cifra más alta que ha registrado Salud en 5 meses. Para expertos en el área, esto representa un mayor peligro para la población porque el virus también puede transmitirse a los demás miembros de la familia. Como son el uso de la mascarilla, el distanciamiento debido, el evitar las aglomeraciones, esto nos expone a infectarnos, ¿verdad? Y el infectado luego va a llevar ese virus al seno de su familia. Esa situación también representa temor para quienes deben salir de sus casas a diario, especialmente para los que abordan el transporte colectivo, ya que muchos no cumplen con las medidas de bioseguridad. En caso de continuar con esa tendencia, epidemiólogos agregan que se debe estudiar su comportamiento y definir si podrían haber restricciones como las cuarentenas. Además, recomiendan cumplir las medidas de bioseguridad y vacunarse. Eso no es porque a alguien se le ocurrió de la noche a la mañana, sino que hay una metodología diseñada para eso y modelos estadísticos y de otro tipo en donde se llega a la conclusión del tipo de medidas y el alcance de las medidas, ¿verdad? Si esas mediciones así lo requieren, pues hay que hacerlo, ¿no? Mi llamado es que todas las personas mayores de 25 años vayan a los centros de vacunación, que se vacunen sin ningún temor, y con esto estaríamos nosotros alcanzando una mayor protección para nuestras familias, para nuestros abuelos y para aquellas personas las cuales desde muy jóvenes también están adoleciendo de enfermedades crónicas. En otros países como Colombia, Chile, Argentina e Inglaterra se continúan con cuarentenas para frenar los casos de coronavirus. Pero ¿qué opina la población si se llegase a implementar esta medida en El Salvador? Para mí, pues sí, porque como yo solo encerrada casi paso. Pero la gente que vende tiene problemas porque ella no puede salir a vender.
y para ganarse su comida. Yo porque me pagan que sea un poquito, pero ahí estoy. Pienso de que si así tendría que ser, pues, por el bien de la familia, de la sociedad, pues, estaría bien, magnífico, porque aunque nos cueste, pues, porque como le repito, estar encerrado no es cosa fácil. Uno más que está acostumbrado a andar libre, ¿verdad? Entonces ese es un problema, porque aunque todo se viene abajo, pues, la economía, como decíamos al principio, ¿verdad? Todo, pues, se viene, entonces, pero no, pues, por el bien de la salud. Habría que aceptarla, ¿no? Y ver de qué manera se aprende a vivir con esto nuevamente, ¿verdad? Con la cuarentena, porque ya un año de la que pasamos ya, y toda la gente ahora trabajando y queriendo salir adelante, creo que vendría a afectar un poco más también. Actualmente son más de 80.200 casos confirmados del virus que se registran en el país, de los cuales 4.231 están activos y más de 2.400 personas han perdido la vida. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Tenemos otras noticias en un resumen. Como parte de las acciones contempladas en el Plan Maestro de Rescate Agropecuario, El Salvador presenta su mapeo digital de suelos, con el que los productores garantizarán sus cosechas en busca de una verdadera soberanía alimentaria, una herramienta que pone a disposición el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, junto con Catholic Relief Services. Una nueva jornada de distribución de paquetes alimentarios se desarrolló hoy en los municipios de San Salvador e Ilopango. Esta medida es complementaria a la iniciativa del aumento del 20% al salario mínimo, aprobada por el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Serán 2,1 millones de paquetes alimentarios los que serán entregados a nivel nacional. En información policial, las autoridades capturaron en el Congo Santa Ana a 3 supuestos pandilleros acusados de posesión y tenencia de drogas y agrupaciones ilícitas. Se trata de Gerson Alexander Aldana, Cristian Omar Ardón y Jonathan Adonai Olivares. A 30 años de prisión fue condenado Valmore Antonio Ábalos por el feminicidio agravado de su madre. El crimen fue cometido en abril de 2019 en el municipio de San José y Guayabal, en Cuscatlán. No arriesgue su inversión con imitaciones. El precio más bajo no es el mejor precio. Recuerde que lo barato sale caro. Solo en Albaniza encuentra máxima calidad al mejor precio con sus marcas exclusivas que le dan mayor valor por su dinero, mayor protección para su familia, mayor ahorro por su larga duración y ahorro en cortes, traslapes y desperdicios de material con la fabricación a su medida. Solo en Albaniza, número 1 en hierro y techos. Seguimos con Manuel. Bien, y a esta hora les contamos sobre nuevos hechos violentos. Y es que 2 personas fueron lesionadas con arma de fuego tras un ataque armado registrado en el kilómetro 11 de la carretera de Oro, en el sentido que de Apopa conduce a Soyapango. De acuerdo con los informes, la pareja regresaba de vender pan cuando sujetos a bordo de otro vehículo les dispararon. Ambas víctimas resultaron con heridas de gravedad y fueron llevadas a un centro hospitalario. Fuimos alertados de 2 personas heridas por arma de fuego. Las cuales habían sido supuestamente heridas por sujetos en un vehículo en marcha, ¿verdad? Entonces nos hicimos presentes al lugar para darles la asistencia médica y trasladarlos al Hospital Rosales. Uno de ellos es Carlos Heriberto Rodríguez, de 19 años, y la otra es Heidi Carolina Pérez, de 30 años, con 2 meses de embarazo. El primero llevaba lo que es una herida de balas en el tórax y la muchacha en el hombro izquierdo y en el hombro derecho, ¿verdad? Fueron estabilizadas y trasladadas en estado crítico lo que es al Hospital Rosales. Muy bien, y tenemos información a esta hora que está siendo publicada a través de las redes sociales por la Policía Nacional Civil. Y en lo siguiente es lo que publica. Nos hemos desplegado en las colonias Madre Tierra y El Descanso en Apopa en busca de uno de los estudiantes del Instituto Nacional de la Colonia Ciudad Obrera del INCOA en este municipio. En un inicio 2 estudiantes fueron interceptados por pandilleros y uno ya fue ubicado.
Es decir, hay una situación de emergencia en Apopa, un estudiante está desaparecido y está siendo buscado por los elementos de la policía. Eso es lo que está reportando a esta hora la cuenta de la Policía Nacional Civil. Continuamos con más de Noticiero Hechos. Un accidente de tránsito dejó 2 fallecidos luego que un camión de carga aparentemente se quedó sin frenos. Conozcamos dónde ocurrió esta situación trágica. Un camión de volteo transportando grava se accidentó contra unos árboles sobre el Boulevard Constitución a pocos metros de llegar al redondel Integración, en jurisdicción de Apopa. En el lugar fallecieron los 2 hombres que lo abordaban. Todo apunta a una falla mecánica en los frenos del automotor. Según la policía, porque venía un carro patrulla detrás de ellos, desde hace como 1 kilómetro atrás empezó como a colear él, buscando dónde detenerse. Al ver los árboles, él pensó que tenía una salvación, que se iba a detener, pero venía cargado con grava. El peso, más el sistema sin frenos, pues hizo que agarrara más velocidad en esta pendiente, y el cual él pensó que en los árboles se iba a detener y fue todo lo contrario. Venía prácticamente de sur a norte y ustedes ven, la rastra ha quedado, o la volqueta ha quedado viendo siempre hacia el sur. Es decir, que ellos giraron y en ese giro fue donde perdieron la vida. Durante 1 hora, elementos de todas las instituciones de socorro, bomberos, Cruz Roja Salvadoreña, Comando de Salvamento, Policía Nacional Civil y Protección Civil lucharon para rescatar los cuerpos de las víctimas que quedaron atrapados entre un camión que quedó destruido completamente tras el impacto. Hemos trabajado en forma conjunta con los diferentes cuerpos de socorro, lo que es Cruz Roja, Cruz Verde, Comandos de Salvamento. Eso los ayudó a trabajar en equipo, utilizando lo que es equipo hidráulico para poder liberar a lo que son los 2 cuerpos, ¿verdad? Bueno, en cortar, separar y comprimir las latas que estaban presionadas al cuerpo. Tuvimos que intervenir las 3 instituciones por la complejidad que estaba el incidente. La parte del cuerpo estaba bien atrapada, tuvimos que intervenir, cortamos, separamos, también comprimimos para poder hacer un acceso para liberar el cuerpo que estaba abajo del otro cuerpo. Por varios metros sobre el asfalto quedaron los rastros del aparatoso accidente. La grava fue retirada por miembros de Protección Civil y Fovial para reanudar el paso vehicular en la zona. Imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Néstor Hernández. Y el Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito entregará la prestación económica a los familiares de fallecidos en percances viales en las 3 sedes ubicadas en Santa Ana, San Salvador y San Miguel. La cantidad máxima para cada beneficiario es de $1,200 y las entregas las harán efectivas a partir de este día y finalizarán mañana. Según el FONAT, en esta ocasión 162 familias han sido convocadas para retirar los fondos. Bien, y ante el caos vehicular que se genera en el área metropolitana de San Salvador, las autoridades se han planteado mejorar la circulación en las diferentes vías. Dani Guarita nos cuenta de qué se trata. Con un costo de al menos $50 millones, se pretende cambiar todos los semáforos del área metropolitana de San Salvador. El ministro de Obras Públicas adelantó que la iniciativa pretende incorporar nueva tecnología para regular el tránsito en esa zona del país. Vamos a tratar de garantizar que en las intersecciones, de alguna manera, podamos tener la cantidad de vehículos a través de cámaras que van a estar en los semáforos, que están circulando por las diferentes intersecciones, y con esto poder cambiar el color de rojo a amarillo y verde, de acuerdo a la cantidad de vehículos o al flujo vehicular de esa intersección. Es decir, va a ir priorizando el semáforo, la colocación, el cambio de color a verde, de acuerdo a la cantidad de vehículos que esté circulando en un tramo. Entonces, eso va a mejorar significativamente, al menos en un 30%, el tráfico vehicular. Por ejemplo, en las mañanas, obviamente hay mayor cantidad de vehículos que quieren entrar al área metropolitana de San Salvador. Entonces, los semáforos van a priorizar la gente que está entrando. Pero además de este cambio anunciado, Herrera sostuvo que se implementarán cámaras de videovigilancia que estarán conectadas al sistema de emergencia policial 911. Las cámaras estarían en varios puntos del país. Van a estar trabajando en 2 vías, una para garantizar la seguridad vial
y otra para garantizar la seguridad contra la delincuencia. Va a estar conectado esto con el 911 de la Policía Nacional Civil para garantizar la seguridad de todos. La apuesta con esta propuesta es iniciar un plan de reordenamiento del parque vehicular, además de multar a las personas que infrinjan las leyes de tránsito a través del sistema de sanciones electrónico. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos. Y el ministro de Obras Públicas dio a conocer el presupuesto para la ampliación de la carretera Los Chorros, un tramo importante que pretende que se mejore la circulación del tráfico hacia la zona de Occidente y La Libertad. Asimismo, la realización de un viaducto que conectará a los 15 kilómetros de la carretera sobre un sector altamente vulnerable de Los Chorros. Bueno, el financiamiento para la carretera de Los Chorros son 245.6 millones de dólares, que es básicamente el presupuesto que se tiene para poder ejecutar el proyecto. Ahora bien, nosotros ahorita estamos avanzando con el diseño de ingeniería de esta obra, que es sumamente importante para nuestro país, que va a mejorar toda la conectividad del occidente de nuestro país, de Huachapán, Santa Ana, Sonsonate, y de igual manera el sector de La Libertad, principalmente Lourdes, Colón y también San Juan Opico. Ya nosotros esperamos que el último trimestre de este año sacamos a licitación pública la construcción de esta obra. Es decir, a finales de este trimestre, es decir, a finales de este año, vamos a sacar a licitación pública la construcción de la carretera de Los Chorros, la ampliación a 8 carriles desde Las Delicias hasta el Poliedro, y desde el Poliedro hasta el desvío de San Juan Opico la vamos a ampliar a 6 carriles, adicional de la construcción de un viaducto en la zona más crítica y vulnerable de nuestro país para poder reducir los riesgos y de alguna manera también para garantizar una agilidad vehicular de cerca de 60.000 vehículos que transitan en promedio diario. Ya estamos avanzando en todos estos trabajos. Esperamos que luego de la ratificación nosotros también hagamos el anuncio e invitación de las empresas para que puedan estar pendientes de la publicación de las bases de licitación que va a ser en el último trimestre. Alejandro Mayorkas, secretario de Asuntos Internos de Estados Unidos, se reunió este martes con el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei para hablar sobre la inmigración irregular que desde el país centroamericano va hacia el norte y cómo detenerla. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, sostuvo una reunión con el presidente Alejandro Yamatei para discutir una agenda bilateral relacionada a la migración irregular, cooperación y seguridad, temas prioritarios según Mayorkas. Mi reunión con el presidente y el ministro Brolo se enfocó en 3 prioridades, entre otras. Primero, la seguridad portuaria. El Departamento de Seguridad Nacional, junto con los demás miembros del gabinete de la administración Biden-Harris, está comprometida a colaborar con Guatemala a fortalecer sus puertos, para fortalecer las operaciones portuarias, combatir la corrupción y detener el tráfico ilícito de drogas y otros artículos. Dar estos pasos y otros es vital para facilitar el comercio y los viajes lícitos y mantener a las comunidades seguras. La batalla contra el tráfico ilícito es importante para nuestra prosperidad y para fortalecer el comercio y los viajes lícitos entre nuestros países. Luego, combatir a las organizaciones criminales, proteger a los ciudadanos en sus casas, vecindarios, que nos dará lugar a muchos más empleos, más oportunidades y más seguridad. Solo podemos lograr este objetivo deshaciéndonos de la corrupción y reduciendo la delincuencia. El canciller Pedro Brolo resaltó la importancia del apoyo recibido y de trabajar en conjunto con autoridades norteamericanas. Conversamos sobre el acompañamiento y el fortalecimiento solicitado por el presidente Alejandro Yamatei para acompañar y fortalecer las gestiones en los puertos, para luchar en contra de la evasión, la defraudación y el paso de ilícitos en los puertos. Abordamos el tema de la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la trata de personas. Se conversó que el gobierno de Guatemala va a incorporar
a 1.500 miembros de la Policía Nacional que se estarán graduando próximamente, y de ellos 300 estarán incorporándose a DIPA Front para la protección de fronteras. Habló pues de los 2 acuerdos que estará firmando el Ministerio de Gobernación con DHS, de igual forma el apoyo que se está brindando de parte de DHS hacia el Instituto Guatemalteco Migratorio, principalmente en el centro de retornados que tenemos en la Fuerza Aérea Guatemalteca. Conversamos también sobre la importancia de fortalecer y de generar una iniciativa de relaciones entre Estados Unidos, México y Guatemala para poder fortalecer un mecanismo y protección de migrantes entre los 3 países. Tenemos una estrategia muy alineada que podemos armonizar, y en ese sentido pues pedir la incorporación de OIM, ACNUR y UNICEF para ayudarnos en este apoyo. Y por último, pues le hicimos la atenta solicitud y reiteración de parte del gobierno de Guatemala para que sea considerado el TPS para nuestros guatemaltecos que se encuentran actualmente en los Estados Unidos. La agenda del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos en Guatemala incluye la inauguración de un centro de retornados en la Fuerza Aérea Guatemalteca este miércoles. Y la Policía Nacional de Nicaragua arrestó a 6 opositores, entre ellos líderes estudiantiles y campesinos, así como a un nuevo precandidato presidencial. A los estudiantes los acusan de traición a la patria, y a los campesinos de varios delitos, entre ellos homicidios y también secuestros. Si están viendo este video es porque me encuentro detenido por la dictadura o me encuentro incomunicado, engrosando así la larga lista de presos políticos del régimen de Ortega. Es el líder del movimiento estudiantil Max Jerez, horas antes de ser arrestado por la Policía Nacional de Nicaragua la noche de este lunes. También fueron arrestados su compañero Lester Alemán, el precandidato presidencial Medardo Mairena y 3 líderes sociales del movimiento campesino. Cuando llegan como que mi hijo era un delincuente, un narco, y mi hijo es muy inocente, porque gracias a Dios, mi hijo desde pequeño, ¿verdad?, ha sido como te dijera, ha tenido su nivel académico muy alto. El operativo policial se dio horas antes de que el Parlamento Europeo discutiera la situación de Nicaragua. El eurodiputado José Ramón Bauzá dijo a La Voz de América que el jueves esperan aprobar una resolución para ejercer presión al gobierno del presidente Daniel Ortega. Están los activistas de los campesinos, los activistas universitarios, está secuestrando a todo aquel que piense diferente, arrestándolo. Por lo tanto, ¿qué intención de negociar va a tener Ortega y Murillo? Según un comunicado de la policía, los estudiantes Max Jerez y Lester Alemán cometieron el supuesto delito de traición a la patria, mientras que los líderes campesinos son acusados de otros delitos como homicidio. Ningún país del mundo, a menos que sean idiotas los que manden, ¿verdad?, los que gobiernen, van a permitir que conspiren en tu contra. Claro. Absolutamente nadie. Según organismos de derechos humanos, ya suman 27 los opositores apresados en menos de 2 meses, entre ellos 6 precandidatos presidenciales. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Nos vamos a quedar en Nicaragua, pero para hablar de la situación del COVID-19, los expertos investigan las variantes presentes en ese país. Médicos del Comité Científico Multidisciplinario reiteran la importancia que debe prestar el Ministerio de Salud ante la variante de preocupación Delta, que ya podría estar circulando en el país. Insisten al MINSA tener mayor vigilancia e informada a la población, así como la mayor cobertura de vacunaciones contra el COVID-19. Recordarle a la población de que tome las medidas preventivas necesarias y que se vayan a vacunar. Sí, tal vez la preocupación más grande que existe en este momento en el mundo es el hecho de la aparición y diseminación de la variante de preocupación llamada Delta, que fue la que se descubrió en la India. Esta variante Delta tiene la característica, a diferencia de las otras, de ser mucho más contagiosa, de que también te agrava la enfermedad, te complica la enfermedad. Y también se ha visto de que pueden haber 2 virus en una misma célula y que cuando
está ahí esta célula, el virus que sale de ahí pudiera ser una combinación de otra variante. Y esto, si sucede, pues nos pondría en mayor peligro. Solo contagiosa que las otras, pero además está complicando, y a gente joven hay un nuevo signo que ese yo no lo había escuchado, ¿verdad? Todavía hay que esperar que salga más literatura, pero ya se está hablando de sordera. Se está hablando de afectación a los nervios, así como te afecta el olfato y el gusto, también la sordera, o sea, está dejando sordos de manera temporal a algunas personas. Entonces, las medidas que se están tomando para esto es, en primer lugar, que los países vigilen. Nuestro país tiene la capacidad para detectar la variante e informar a la población. Segundo, recordarles que es importante tomar todas las medidas de prevención y que estas variantes no vienen de afuera, estas variantes nacen de aquí. En la medida en que exista más contagio, vamos a tener mayores posibilidades de las variantes, porque según datos del Ministerio de Salud, hasta la fecha han muerto en el país por la pandemia 191 nicaragüenses. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Y a esta hora el periodista Felipe Valencia nos brinda detalles sobre el proceso de vacunación en Honduras precisamente. Vamos a conocer qué es lo que está ocurriendo en este país. Saludos amigos de la red de noticias de Alba Visión, les saluda Felipe Valencia desde Honduras para comentarles que según las autoridades sanitarias del país, a finales del mes de julio, Honduras habría recibido ya 3 millones de dosis de vacunas anti-COVID. Recientemente Honduras recibió 1.5 millones de dosis de vacunas Moderna donadas por el gobierno de los Estados Unidos a través del mecanismo COVAX y cerca de 59,000 de las 4.4 millones compradas a la farmacéutica Pfizer, las que por supuesto ya están siendo administradas a los hondureños. Honduras empezó las campañas de vacunación el 25 de febrero y desde entonces hasta el mes de junio se han recibido 2.6 millones de dosis a través de diferentes fuentes, siendo la mayoría donaciones de otros países. Y otras han sido compradas bilateralmente por la Secretaría de Salud y el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Entre tanto, según cifras oficiales, Honduras ya roza los 270,000 contagios de la COVID-19 y más de 7,000 fallecidos, de los cuales casi 4,000 son solamente en lo que va del año 2021. Esta es la información que manejamos desde acá y regresamos con ustedes hasta los estudios. Muchas gracias por tu reporte desde Honduras. Y tras su paso por Cuba, la tormenta tropical Elsa avanza hacia la costa oeste de Florida, en el sur de los Estados Unidos. Según una alerta de las autoridades meteorológicas, se trata de una condición climática que amenaza la vida y estructuras materiales. Hacia las 11 de la mañana de este martes, la tormenta tropical Elsa avanzaba hacia el estado de la Florida con fuertes lluvias y vientos de entre 22 y 40 kilómetros por hora, pero podrían aumentar en un rango de 62 a 91 kilómetros por hora. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos lanzó una advertencia. Actúe ahora para completar los preparativos antes de que el viento se vuelva peligroso. Autoridades prevén que podrían afectarse los servicios de agua potable y alcantarillado y que estructuras como techos, cobertizos no anclados y objetos ligeros podrían elevarse con los fuertes vientos y volverse peligrosos. De la misma forma, alertan sobre la posible caída de árboles y cierre de vías por presencia de escombros. El presidente Joe Biden ha declarado estado de emergencia para facilitar el acceso a recursos públicos, mientras Florida lidia además con el colapso del edificio en Surfside. Las medidas de protección de emergencia limitadas a la asistencia federal directa y el reembolso de la atención masiva, incluida la evacuación y el apoyo al refugio, se proporcionarán con un 75% de fondos federales. Autoridades prevén que la tormenta podría lentamente tomar más fuerza hasta la tarde de este martes y no descartan la aparición de tornados debido a las condiciones climáticas existentes. Tras pasar por Los Cayos, Tampa y otras ciudades, el miércoles en horas de la noche se espera que Elsa abandone la Florida y siga su paso por el borde atlántico de Georgia hacia Nueva Escocia, donde perdería fuerza hacia el día sábado. Laura Sepúlveda, Voz de América. Y las autoridades sanitarias han confirmado un brote de varicela en Tijuana, esto en México, que afectó albergues para migrantes. En uno de esos albergues quieren reubicar a los solicitantes de asilo que acampan afuera de la garita conocida como el Chaparral.
Una brigada epidemiológica recorre el campamento de solicitantes de asilo, ubicado a las afueras del puerto fronterizo de El Chaparral, en Tijuana, buscando enfermos de varicela. Hay que aprovechar que está la vacuna, hay que llevarlos. He escuchado rumores que está pegando fuerte. Autoridades sanitarias confirmaron un brote de este padecimiento en varios albergues para migrantes. En al menos 3 hay varios contagiados. Tenemos como 10 niños que ya son activos, que tienen varicela, más aparte tengo 3 adultos. El secretario de Salud de Baja California visitó algunos sitios afectados. El brote de varicela no nos preocupa, porque, insisto, es una enfermedad muy común que solamente lo que tienes que cuidar son las complicaciones. Pero algunos casos han requerido hospitalización y activistas denunciaron que la pandemia del COVID-19 dificulta que se les atienda. El riesgo más que nada es por la acumulación de población en todos los albergues, están todos saturados. En el campamento no hay baños y el agua escasea. Las autoridades anunciaron que habilitarán un nuevo lugar para reubicar a algunas de estas personas. A otros los enviarían a un centro creado para albergar a los solicitantes de asilo que el expresidente Donald Trump regresó a México bajo el programa MPP. Ahora solo falta que logren convencer a más de 2,000 personas que durante meses se han resistido a que los reubiquen. Y ciertamente el brote de varicela no ayuda. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Y ahora vamos con la sección Olores y Sabores, donde conoceremos sobre la preparación de pupusas para todos los gustos, variedades que ni se imagina. El periodista Julio Guevara nos cuenta más. La encontramos en lo mejor de asar. Sobre la parrilla, un buen trozo de costilla llegó a su punto y se debe sacar de inmediato. La costilla ya viene previamente ahumada. Nosotros le damos el toque final acá, lo ponemos a la parrilla y seguimos con el procedimiento para elaborar la pupusa. A ver, parece raro, ¿verdad? Pero Reina está diciendo la pura verdad. Damas y caballeros, este costillón es nada más y nada menos que para preparar unas deliciosas pupusas. La especialidad de este lugar, las pupusas de costilla de cerdo. Hablamos de una ocurrencia para muchos descabellada. Sin embargo, para esta pareja de esposos ha significado un plus comercial. A mi esposo le surgió la idea de hacer las pupusas diferentes a las que ya estaban. Entonces, inventó la pupusa de costilla. Para eso tuvimos que sacar lo que es más la carnita de la costilla, esa es la que nosotros picamos, es la que le agregamos a la pupusa, y así fue como nació la pupusa de costilla. El negocio se llama Giovanni Costillas y lo encontramos en la calle México del barrio San Jacinto en San Salvador. Entrar a este lugar es otro nivel. Se respiran aromas pero tan ricos que nacen en esta plancha. Porque no crea que el ingenio de estas personas se limita solamente a la pupusa de costilla. El arte culinario para preparar el platillo tradicional de los salvadoreños aquí ha dado un giro de sabor completo. Por ejemplo, pupusas de queso revuelta, frijol con queso, chicharrón, que es lo que se veía en todos lados. Nosotros inventamos, lo primero que inventamos fue la pupusa de costilla. Luego de allí fuimos poniendo las pupusas de chorizo, de costilla, de aguacate, piña. Y así pues sí hay muchas que pues estamos queriendo meter al menú. ¿Qué les parece? Así las cosas. Pupusas de aguacate y piña también son parte del menú, pero hay mucho más. En realidad, mucho más. Porque no podemos dejar de hablar de las pupusas de lomito de res, la mexicana, chorizo con aceitunas y así puedo seguir sin parar. Combinaciones que en los últimos meses han ubicado en buena posición a este negocio.
La verdad que hay de todo, porque hay unos que dicen de que ya eso ya no es normal, de que no, que se están saliendo ya, pero otros los toman como algo bien, pues porque la verdad que siempre queremos ir innovando ya en la comida y, ¿por qué no también en la pupusa? Que es lo que nos destaca en el país, ¿verdad? Una pupusería que rompió esquemas sin lugar a dudas. Y por si fuera poco, estamos hablando de pupusas 3 veces más grandes que las normales. Lo cierto es que desde el punto de vista de los creadores, son pupusas gourmet. Mientras que algunos clientes aseguran que estamos hablando de pupusas extravagantes en todo el sentido de la palabra. Pero aquí la pregunta es, ¿por cuál se anima usted? Con imágenes de Juan Castellanos, Julio Guevara, olores y sabores. Vamos a revisar a esta hora algunas informaciones de carácter departamental. Familias que viven a la orilla de un río en San Francisco Gotera, en el departamento de Morazán, están pidiendo ayuda a las autoridades para evitar una tragedia debido, dicen ellos, a las lluvias. Ahí que el agua aquí se mete y corre para allá y imagínense que la vez pasada hasta las gallinitas que tenían a llevar. Sí, pero ellos no toman en cuenta eso, que es lo único que uno a veces tiene, porque como a uno alquilando, pues es lo más tremendo. Y pues sí, es lo que es, lo digo yo, que arreglan ahí. Es la situación que más de 20 familias que viven en un mesón ubicado en barrio El Calvario de San Francisco Gotera se ven afectados con la llegada de la época invernal, por lo que piden a las autoridades municipales y del gobierno que agilicen la construcción de las bordas. Antepasado casi se llegó a meter adentro. Entonces lo que yo digo que deben de arreglar aquí, pues porque a veces los alcaldes lo que hacen es desordenaron eso allí y no lo volvieron a ordenar. Entonces la cosa es de que si ellos están de alcalde tienen que arreglar las cosas. Entonces aquí hay mucha gente de peligro, que el agua paja lo va a llevar a uno también, y los ancianos, porque los ancianos que están aquí a veces no puede salir uno con ellos a la carrera también. Otra de las afectadas manifiesta que personal del Ministerio de Obras Públicas han llegado al río para continuar con la elaboración de las bordas. Sin embargo, el trabajo realizado hasta el momento no es de satisfacción para los habitantes de esta zona. Ha venido una máquina a trabajar, pero el material lo ha dejado en medio del río. Al venir una gran crecientada, ese material no sirve de nada, porque sería arrastrado pues por la corriente. Ese material, como le dijimos nosotros al maquinista, era de que lo iba a poner a continuación de la borda, ¿verdad? A continuación de la borda para que ayudara más. Pero así como está eso, no va a hacer nada. Asimismo, esta habitante mencionó su descontento, ya que la administración anterior no escuchó la sugerencia de los lugareños para la realización del proyecto, por lo que hace que el caudal del río afecte las viviendas. Hay crecientes que pasan sobre aquí de la pasarela, el agua. No todos los años es igual. Hay inviernos suaves y hay inviernos fuertes, porque el año pasado sí se nos llenó la casa de agua, nos tocó botar todito lo que teníamos, pues no la esperábamos, la creciente que venía. Y luego de eso, de que teníamos un alcalde que no nos hizo nada, él mandó a hacer la borda. Porque para qué hablar, él mandó hacer esta borda, pero no la hacen como nosotros les decimos. El llamado es para el Ministerio de Obras Públicas para que agilicen lo más pronto posible la elaboración de las bordas y así evitar que las lluvias afecten las viviendas que están situadas en las orillas del río. Con imágenes de Johnny García, edición Dore Argueta, Enrique Hernández, Noticiero Telemás. Y en el municipio de Zitalá, en el departamento de Chalatenango, se preparan para prevenir desastres ante las lluvias. La comunidad La Isla del municipio de Zitalá fue de los lugares más afectados por las lluvias el año pasado, por lo cual la Comisión de Protección Civil ya planifica un plan de prevención para evitar inundaciones. Nosotros ya nos reunimos como Protección Civil, ya estamos organizados.
esperando cualquier desastre, que primero Dios que no se dé, ¿verdad? Pero sí estamos organizados en las casas de albergues, incluso en la isla se dio un problema grave el año pasado. Nosotros el miércoles, primero Dios, iniciamos con la canalización del río Lempa. Gracias al MOC también, que nos va a apoyar, ¿verdad? A Gobernación y a diputado Mancilla, también le agradecemos por el apoyo que nos brinda. Primero Dios, el miércoles iniciamos con la canalización. En caso de suceder una emergencia, se han habilitado diferentes albergues en puntos seguros para atender a las personas evacuadas. La Casa Comunal, la Escuela Salvador Mendrieta, creería que con ellos contamos. Sí, en realidad sí, nosotros tenemos un grupo de protección civil, estamos organizados y estamos trabajando por ello. Además de las acciones preventivas, se mantiene constante monitoreo en el río Lempa en caso de ser necesario evacuar a tiempo a los pobladores en riesgo. Este es un informe de Esmeralda Alas para CN Noticias. Volvemos a temas internacionales. La grave ola de calor que arrasó el oeste de los Estados Unidos y también de Canadá provocó la declaración de emergencia en varias zonas de ambos países. Se espera un leve alivio en los próximos días, pero el Servicio Meteorológico Nacional pronostica el regreso de temperaturas extremas. Una intensa ola de calor sofocó a los estados de Oregón, Washington y el norte de California, además del oeste de Canadá, alcanzó temperaturas récord y causó la muerte de cientos de personas. La gobernadora de Oregón, Kate Brown, consideró inaceptable que tanta gente haya muerto por las altas temperaturas y en un tuit advirtió: la ola de calor récord de la semana pasada es un presagio de lo que vendrá. El cambio climático es real y está aquí. Los fallecidos incluyen a un trabajador guatemalteco que sucumbió al calor mientras trabajaba en el campo. El sindicato UFW respondió difundiendo un video de jornaleros en Oregón cosechando la tierra bajo temperaturas superiores a los 40 grados centígrados y pidiendo protecciones de emergencia para evitar más muertes por calor extremo. En Seattle, el doctor Steve Mitchell dijo que la situación derivó en un desastre regional. Vimos cifras sin precedentes de enfermedades graves relacionadas con el calor y algo que normalmente es una circunstancia muy poco común en el área de Seattle y el oeste de Washington. Las temperaturas extremas contribuyeron al inicio y expansión de más de 190 incendios forestales en la provincia Columbia Británica de Canadá, en su mayoría provocados por relámpagos, y que están lejos de ser contenidos. Tampoco se han logrado extinguir varios incendios activos en el norte de California. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el lunes será un poco menos caluroso, pero las temperaturas extremas continuarán a partir del próximo miércoles, con advertencias de calor excesivo en California y Arizona. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Y el derrumbe de un edificio residencial cerca de Miami desencadenará años de litigio mientras las víctimas y sus familias buscan encontrar fallas entre la administración del edificio, así como entre los ingenieros, arquitectos y otros, según expertos legales. El desastre ocurrió en Surfside, Florida, el 24 de junio, cuando comenzaba un importante proyecto de reparación. Aunque es probable que la causa de una de las peores fallas de construcción residencial en Estados Unidos tenga muchos factores contribuyentes que se remontan a años atrás. Abogado de bienes raíces en el sur de Florida asegura que judicializarán a los responsables o involucrados en la construcción y mantenimiento del edificio, pero será un proceso complicado por las acusaciones en curso. Y una tendencia en los últimos años en la ley de Florida que ha hecho que sea cada vez más difícil responsabilizar a las partes por defectos en la construcción. La responsabilidad en desastres complejos a menudo se divide entre los acusados y un cierto porcentaje se asigna a cada uno. Menos de 24 horas después del colapso se presentó la primera de al menos 3 demandas contra Champlain Towers Soul Condominium Association Inc., dirigida por una junta de voluntarios compuesta por propietarios. Los denunciantes alegan que no se garantizó la seguridad del edificio. Por su parte, la fiscal estatal de Miami-Dade, Catherine Fernández Rund, dijo que un gran jurado examinaría el colapso, aunque no dijo si consideraría los cargos. Los grandes jurados de Florida también pueden hacer recomendaciones sobre asuntos de política pública. Hugo Mendoza, Noticiero Hechos.
Y Rusia ha registrado un máximo de casos diarios a pocos días de ordenar la tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 Sputnik V o Sputnik 5. Rusia registró en las últimas 24 horas 737 muertes por coronavirus, máximo diario desde el comienzo de la pandemia, informaron las autoridades sanitarias. Con estas cifras, el total de fallecidos en Rusia a causa del COVID-19 ascendió a 139.316. En la jornada pasada, se detectaron 23.378 casos de COVID-19, mientras que 18.441 personas fueron dadas de alta. Moscú registró 5.498 contagios, 1 millar menos que el día anterior, pero no han disminuido los fallecimientos, que fueron 114 en las últimas 24 horas. La segunda mayor ciudad de Rusia, San Petersburgo, sumó a sus estadísticas 1.869 nuevos casos y 99 decesos. Según las autoridades rusas, actualmente en el país hay 417.504 casos activos, mientras que el total de personas que se encuentran bajo observación médica asciende a más de 950.000. Con 5.658.672 casos, es el quinto país del mundo por el número de contagios registrados después de Estados Unidos, India, Brasil y Francia. El empeoramiento de la situación epidémica ha llevado a las autoridades de Moscú de una serie de entidades de la Federación Rusa a decretar la vacunación obligatoria para las personas que trabajan en sectores de riesgo. Según las autoridades sanitarias rusas, el 90% de las nuevas infecciones se debe a la variante Delta del coronavirus. Hugo Mendoza, Noticiero Hechos. Y autoridades sanitarias confirmaron un brote de varicela en Tijuana, México, que afectó a algunos albergues de inmigrantes. Una brigada epidemiológica recorre el campamento de solicitantes de asilo, ubicado a las afueras del puerto fronterizo de El Chaparral, en Tijuana, buscando enfermos de varicela. Hay que aprovechar que está la vacuna, hay que llevarlos. Sí, he escuchado rumores que está pegando fuerte. Autoridades sanitarias confirmaron un brote de este padecimiento en varios albergues para migrantes. En al menos 3 hay varios contagiados. Tenemos como 10 niños que ya son activos, que tienen varicela, más aparte tengo 3 adultos. El secretario de Salud de Baja California visitó algunos sitios afectados. El brote de varicela no nos preocupa, porque, insisto, es una enfermedad muy común que solamente lo que tienes que cuidar son las complicaciones. Pero algunos casos han requerido hospitalización y activistas denunciaron que la pandemia del COVID-19 dificulta que se les atienda. El riesgo más que nada es por la acumulación de población en todos los albergues, están todos saturados. En el campamento no hay baños y el agua escasea. Las autoridades anunciaron que habilitarán un nuevo lugar para reubicar a algunas de estas personas. A otros los enviarían a un centro creado para albergar a los solicitantes de asilo que el expresidente Donald Trump regresó a México bajo el programa MPP. Ahora solo falta que logren convencer a más de 2,000 personas que durante meses se han resistido a que los reubiquen. Y ciertamente el brote de varicela no ayuda. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Muy bien, vamos a continuar con más información siempre de carácter internacional y les leemos lo siguiente. Ahí tenemos información, es una información que se ha registrado, aquí lo tenemos en Alemania, es precisamente porque va a aliviar a partir de hoy las restricciones a los viajeros procedentes de Portugal, el Reino Unido, Rusia, India y Nepal, considerados hasta ahora de riesgo por la extensión de la variante Delta. Esto según el Instituto Robert Koch de Virología, que sacó a estos países de la lista de regiones de riesgo por las variantes, estas peligrosas por la mutación Delta. Esta es la variante prevalente en estos países, ya también la mayoritaria en Alemania. Hasta ahora solo podían entrar al país procedentes de estas regiones los ciudadanos alemanes o personas con residencia permanente, mientras que a partir del miércoles se vuelve a permitir el turismo en Alemania de ciudadanos de estos países. Esto es lo que está ocurriendo en Europa con el tema de la pandemia de la COVID-19 y también el peligro que representa para la humanidad la variante Delta, que hasta ahora es considerada una de las más peligrosas, que es la que está generando mayor cantidad de contagios en países como el Reino Unido y ahora también en Alemania. Y bueno, contarles que este 4 de julio fue el día más violento del mes registrado
En todo México, 115 homicidios, una cifra sustancialmente mayor al promedio diario de unos 80 crímenes, según datos oficiales. De acuerdo con el reporte que cada día hace el Gabinete de Seguridad Federal, este domingo se cometieron 16 asesinatos en Guanajuato, estado que encabeza la lista, 12 en Michoacán, 11 en el Estado de México, lo mismo que en Baja California y Morelos, y 10 en Puebla. Solo 8 de los 32 estados no registraron homicidios. Pero también les contamos que expertos de la Organización Mundial de la Salud se reunieron con representantes nacionales de farmacéuticas para intentar frenar la pandemia a 2 velocidades, en la que países desarrollados están todavía sufriendo graves oleadas, mientras los casos graves remiten en Occidente, y es la idea de que la población tenga acceso a material de protección, test, oxígeno y sobre todo a las vacunas. Hay una situación que está ocurriendo a nivel global, y es que la Organización Mundial de la Salud está diciendo básicamente que los países desarrollados tienen que ceder también parte de lo que tienen para poder luchar contra la pandemia. Entre estos decían las vacunas, porque decían que si la vacunación no se mantiene a nivel global, difícilmente podrán acabar con el tema de la pandemia, o se podrá disminuir a un grado que no sea tan letal para toda la población mundial. Ahora contarles que cientos de mujeres indígenas en Centroamérica venden bordados alrededor del mundo. Las tejedoras guatemaltecas son el común denominador entre la industria de la moda internacional y los inmigrantes de la frontera sur estadounidense. 750 artesanas, gracias a la donación de la firma de ropa Levi Strauss, tejieron alrededor de 200,000 tapabocas y entregaron la mitad a inmigrantes en la frontera y a trabajadores agrícolas en Estados Unidos. A través de ese trabajo, tuvieron que atender las necesidades de los hijos, de la familia, la salud y el fin objetivo de proteger a los migrantes. En promedio, una artesana ahora puede ganar alrededor de $14 al día con esta iniciativa, lo que representa el triple del ingreso habitual. La fundadora de la organización no gubernamental que conectó a Levi's con las artesanas, Mercado Global, asegura que las ventas han aumentado en un 40% y que eso beneficia directamente a las mujeres porque les permite permanecer en su país en lugar de emigrar hacia Estados Unidos. La única forma de tener dinero para mandar a estudiar a sus niños es mandar a sus niños a los Estados Unidos o mandar al padre a los Estados Unidos, y eso rompe la familia. Nuestra misión es dar oportunidad en las comunidades. Ahora cada vez más grandes de la moda exponen al mundo los accesorios y diseños de estas mujeres indígenas. Los planes son llevar esta modalidad a comunidades artesanas en Honduras. No me importó trabajar día y noche con tal de que a mis hijos no les haga falta nada. Diva Lizeth Cash, Voz de América. Muy bien, en esta hora vamos a revisar los casos de COVID-19 y vamos a hacerlo en la página que actualiza todos los días, o que por lo menos donde lleva el registro el Ministerio de Salud. El último dato registrado de casos confirmados en El Salvador alcanza ya los 80.235 casos. De este total, 73.590 son personas que se han recuperado. El número de muertos ha llegado a 2.414 y los casos activos, ojo con este dato, son 4.231, es decir, 4.231 personas que están en este momento enfrentando a la enfermedad, y es decir, algunos se encuentran en una condición muy grave. Estos datos son los que ha venido manejando, por lo menos en las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud, y la actualización más reciente es el número de fallecidos. Ese es el número 5 que aparece ahí en pequeño, junto a ese simbolito que es una cripta, que son 5 personas las que han muerto, es decir, personas que han perdido la batalla contra la COVID-19 justamente en las últimas horas. Pero también a esto podemos hacer una revisión del proceso de vacunación que continúa avanzando. Así es, por ejemplo, ahí en la gráfica observamos de color azul los números de las personas que han sido vacunadas en total, 2.890.503. La primera dosis se ha aplicado a 1.727.992 y una segunda dosis para 1.162.511 personas, las que se han vacunado hasta el momento contra el COVID-19. Recordemos que la edad
ya pues está cada vez más cerca de los jóvenes, ya pasó por el adulto joven, ya están en 25 años para poderse vacunar y es muy importante quien todavía no lo ha hecho, que haga su cita porque es una manera no de evitar que se propague la enfermedad, pero sí de evitar una hospitalización o una situación grave de la enfermedad, porque para evitar el contagio, Manuel, es la mascarilla y lavarnos las manos, la distancia. Exactamente, con este dato estamos cerrando, pero también hay un punto importante respecto al tema de la vacunación, y es que muchas personas dicen a dónde están poniendo la vacuna de Pfizer, a dónde están poniendo la de AstraZeneca, a dónde están poniendo ahora la de Moderna, no le dan la misma importancia a la vacuna de Sinovac. Los epidemiólogos, los infectólogos dicen lo importante es que usted se vacune independientemente de cualquier vacuna que esté a disposición. Lo importante, dicen, es que usted reciba el fármaco para enfrentar la enfermedad. Así es, así que por favor, si usted no se ha vacunado todavía y está dentro del rango de edades, pues hay que hacerlo. Independientemente de la vacuna que sea, todas son buenas para evitar hospitalizaciones graves según el porcentaje que han dado los mismos estudios que se han realizado sobre esas vacunas y que nosotros hemos compartido todos los días a través de las cámaras de Canal 12. Pero ya nos vamos. Así nos despedimos, que tengan una buena noche. Hasta mañana.